¿Todo bien? Bueno, buen día, ¿cómo andan? Perdón los minutos de retraso. Bueno, el gobierno ha avanzado en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el CIN, que va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gasto de funcionamiento que todos entendemos que son los necesarios. Este ajuste, la idea es que finalmente terminemos con la discusión o con el desacuerdo que había en términos presupuestarios y se acordó que efectivamente el ajuste en los gastos de funcionamiento sean del en torno al 270%, esto de no mediar ningún cisne negro, ninguna complicación, ningún imprevisto, se va a estar firmando, se va a estar formalizando a partir del día lunes de la semana que viene. Esto, por supuesto, era un reclamo tanto de la CIN como de algunos sectores políticos, así que entendemos que es una muy buena noticia para todos. En otro orden de cosas, destacar el fruto del proceso de estabilización por el que está pasando la República Argentina. 16 de las 20 compañías que cotizan en Wall Street tuvieron rendimientos positivos en lo que va del 2024. Obviamente que según algunos actores muy relevantes del mundo de las finanzas, esto significa que el mercado valora el rol ampliado del sector privado frente al público y la posible privatización de ciertas empresas estatales. Por otra parte, el segundo día de la entrada en vigencia de los créditos hipotecarios del Banco Nación, ya se otorgaron 3.512 solicitudes. Por supuesto que esto es un récord absoluto y una buena señal para todos. Con respecto a la Copa Mundial 2030, Argentina se postulará para que se realice en el país uno de los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2030, donde se va a conmemorar el centenario de la primera Copa Mundial de Fútbol que se jugó en el Río de la Plata. Por supuesto que esperamos que se pueda hacer realidad en un país mucho más libre del que tenemos hoy y, como decimos habitualmente, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Además, comentarles que el presidente Milei participará el día de hoy junto al ministro de Economía Luis Caputo, a la canciller Diana Mondino y al vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, del Congreso de IAEF en Buenos Aires, que reúne a los ejecutivos de finanzas más importantes del país. Allí cerrará la jornada con un discurso donde hará alusión a la situación económica y política de la Argentina. En otro orden de cosas, queremos enviar nuestras más profundas condolencias al sargento Franco Daniel Maizares, quien ha perdido la vida en los últimos días, como ustedes ya saben. La familia, por supuesto, está en contacto con las autoridades y personal de la Brigada Aerotransportada número 4 o cuarta para las necesidades requeridas. A la familia se le ha puesto el apoyo de transporte para las actividades que demanda el funeral en virtud de que tanto la pareja como la expareja del sargento fallecido viven en Cosquín, en la provincia de Córdoba. Por último, contarles que mañana a las 20 horas el presidente presentará en el Luna Park su último libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, donde el show o la presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes. Una donde estará la presentación propiamente dicha del libro, donde expondrá en un atril el presidente Milei y lo acompañaremos el diputado José Luis Espert y yo.
Y va a haber otra parte del show donde el presidente Milei va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser si se quiere, la figura relevante de ese show musical. Inédito, por supuesto, en la Argentina. Bien, dicho esto, soy todo oídos. Buenos días, vocero, ¿cómo va? Hola. Josefina Godoy Martínez, de MZ Online. Bueno, quería consultarle si el gobierno sigue sosteniendo que el conflicto entre Sánchez y Javier Milei es un problema personal, teniendo en cuenta que España retiró definitivamente a la embajadora española de Buenos Aires, y agregar, consultarle si no cree que esta situación, junto a la tensión que hace un tiempo ocurrió entre Milei y Gustavo Petro, el presidente colombiano, no genera una imagen conflictiva de Argentina en el mundo. Muchas gracias. Bueno, a ver, a tu primera pregunta, sí, por supuesto. Es un tema estrictamente personal que, bueno, lo cierto es que no, enganchado por ahí con tu segunda pregunta, que son en realidad dos preguntas similares, no, lejos estamos de ser conflictivos con el mundo y de hecho todo lo contrario, lo que hacemos es haber dejado atrás la hostilidad con el mundo y de hecho pongo en valor y resalto la relación que tienen ambos pueblos, que tienen los argentinos y los españoles, así que no, lejos está de lo que ocurrió que tenga alguna injerencia, sea en cuestiones de relaciones entre países o que tenga alguna implicancia en términos comerciales o de inversiones, algo charlamos acá ayer con tus compañeros, no sé si estuviste. Así que no, de ninguna manera, no, eso no es como lo planteas en la pregunta. Disculpe, ¿y no cree que genera un problema, esto que entiendo que usted dice que no es un problema entre los pueblos y que afecte comercialmente, pero no cree que no haya una embajadora en Argentina, que la hayan retirado, genera un problema, o a largo plazo genera un problema? No, la verdad es que lamentamos que haya decidido el presidente Sánchez dejar sin embajador a los españoles en la Argentina. Nos parece tal vez que raya el papelón, pero de hecho nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España bajo ningún concepto. Y porque, te repito, entendemos que la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, el intercambio de conceptos o las diferencias que puedan tener dos personas, incluso ambas ostentando el cargo de presidente, así que en cada uno de sus países. Así que no, de ninguna manera, te repito, la decisión es que nuestro embajador continúe con sus actividades normalmente como lo viene haciendo hasta ahora, así que no. Buen día, ¿qué tal? Pablo Lapuente para Letra P. ¿Qué nos puede decir del acto del sábado, ¿no? Teniendo en cuenta que en un principio la idea original del Ejecutivo era tener un gran acto el 25 de mayo en el que se firmara un acuerdo y ayer el presidente finalmente desestimó esa idea porque no está la ley base. ¿No cree el gobierno que de alguna forma expone al presidente a una derrota política al mostrarlo solo en el acto que entiendo que se va a realizar en el Cabildo? Y por otro lado, si me permitís una segunda pregunta, ¿qué va a suceder finalmente con la iniciativa del gobierno de privatizar aerolíneas y el correo? Entiendo que hay distintas posturas en el Senado y se hablaba de versiones de posibles cambios para no privatizar o al menos para que haya privatizaciones parciales. Gracias. Bueno, te aprovecho la primera pregunta para lo que está confirmado hasta el momento. Se va a realizar el Te Deum, por supuesto, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que después nos traslademos el presidente, la vicepresidente y el resto de los funcionarios del Gobierno Nacional, del gabinete, hacia la ciudad de Córdoba. Efectivamente va a ser en el Cabildo y veremos después, definiremos el horario exacto, pero entendemos que se realizará en torno a las 3 de la tarde. Lo aclaro porque originalmente estaba previsto para un poco más tarde. Va a ser alrededor de las 3 de la tarde, después les daremos en tal caso algún detalle adicional de esta fiesta patria. No, de ninguna manera es una derrota política.
a ver, no entiendo el por qué podría alguien hacer esa lectura. Nosotros sabíamos que, de hecho yo lo dije acá en varias oportunidades, nosotros el 25 de mayo íbamos a estar en Córdoba y efectivamente no hay pacto de mayo para firmar por el momento porque por supuesto la ley bases todavía no es una realidad, por lo tanto sería incongruente firmar el pacto de mayo ahora. Simplemente por eso se firmará en tal caso luego de que efectivamente la ley bases esté aprobada, cosa que entendemos va a ser una realidad en el corto plazo. Así que, bueno, nada, lejos estamos de siquiera sospechar que esto pueda tener alguna implicancia en términos de derrotas o victorias políticas. Efectivamente no es así. De hecho, si hubiese aprobado el pacto, si hubiese firmado el pacto este 25, tampoco hubiese sido una victoria política del gobierno, sino más bien, en tal caso, una victoria de todos. Con respecto a aerolíneas, aerolíneas y el correo, bueno, a ver, nosotros lo que hay que entender acá es que nosotros lo que estamos intentando con las privatizaciones, incluso con aerolíneas y el correo, es efectivamente hacer los esfuerzos o el intento de que estas empresas sobrevivan, porque estas empresas sin aporte de capitales privados en el futuro no van a sobrevivir porque no son sostenibles y porque efectivamente la Argentina no puede seguir sosteniendo los déficits de estas empresas. Así que, en contrario a lo que piensan muchos, si a estas empresas no se les permite el acceso de capitales privados, efectivamente van a cerrar. Entonces, lo que en realidad estamos intentando, a pesar de lo que algunos puedan esbozar, es efectivamente salvarlas a las empresas y que puedan seguir operando y que puedan seguir en funcionamiento. Si no hay aportes de capitales privados, las empresas, puntualmente estas dos, están destinadas a desaparecer. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? andás? Acá Jonathan Eguier del Destape. Te quería preguntar por la situación en Misiones, por el conflicto policial que hay, que está escalando día a día, si el gobierno está preocupado, si va a intervenir más allá del envío de gendarmes y si teme que se replique en otras provincias, eso por un lado. Y por el otro lado te quería preguntar si es este el momento oportuno para hacer un show en el Luna Park, para hacer cantar en el Luna Park. Tenemos 50% de pobreza, inflación del 80% desde que arrancó el año, la industria y la construcción están en plena caída, hay millones de trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, cada vez hay más gente viviendo en la calle, fábricas y pymes que cierran día a día y miles de suspensiones y despidos en las últimas semanas. Te quería preguntar si es el momento oportuno y qué festeja el presidente además. Bueno, empiezo por el final y después te contesto el tema de Misiones. El presidente no festeja absolutamente nada, está simplemente en un evento que él propio financia, presentando el libro que no pudo en su momento hacerlo en la Feria del Libro. No, entiendo que si hay algo que el presidente en tal caso esté satisfecho en lo personal, ya que es efectivamente un acto que él mismo financia, es promover nuevamente un libro o haber editado un libro o divulgar sus ideas a través de la lectura. Entiendo que en tal caso el placer entre comillas, el festejo del presidente pasa por eso. Con respecto a Misiones, por supuesto que es un tema provincial, el tema del el conflicto que pueda existir con la seguridad o con los docentes. Lo cierto es que a nosotros estamos, por supuesto que, no solo en Misiones, digo, con los 47 millones de argentinos, estamos preocupados, en este caso con su seguridad, estamos patrullando y estamos colaborando en las zonas donde entendemos que efectivamente por este conflicto pueda haber una falta de patrullaje o falta de presencia policial local. Y eso es con lo que estamos colaborando para que, por supuesto, la gente no tenga ningún tipo de problemas en materia de seguridad. El resto entendemos que las autoridades allí van a encauzar el conflicto y van a, por supuesto, a resolverlo.
Silvia Mercado de ¿Cómo Radio andás? High, ¿qué tal, Manuel? Muy bien. Dos preguntas. Una en relación a el conflicto con España, y es si considerarías vos que el presidente Milei decidió desescalar la crisis, es decir, aflojar frente a una actitud agresiva de parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al no pedir, al no actuar en forma espejo, como normalmente suele hacerse, y es que retirar el embajador argentino en España. Eso por un lado. Y en relación a la presentación del libro que hará el presidente Milei mañana, hay muchas denuncias de plagio de obras anteriores del presidente Milei, cuando no era presidente, pero también de este nuevo libro. El periodista Tomás Rodríguez, de la revista Noticias, dice que hay fragmentos de un investigador del CONICET. Bueno, de más está decir que plagiar es un delito, un delito a la ley de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Gracias, Manuel. Con respecto a tu primera pregunta, ni se escala ni se desescala un conflicto que no existe en términos diplomáticos. Repito una vez más, la posición... De hecho, déjame simplemente recordar que la frase que dijo el presidente Milei en el acto, que en tal caso derivó en estas cuestiones que estamos hablando aquí en las conferencias del día de ayer, o con ustedes desde el día de ayer, fue un tema no solo que no los mencionó, en tal caso los pudo sugerir, pero fue un comentario menor a lo que se venía haciendo y sin embargo hubo una reacción absolutamente desmedida de lo que ocurrió, incluso, ya te digo, mezclándolo con un conflicto entre países, cosa que no es así. Como no es así, no hay ninguna razón para que se nos haya siquiera cruzado por un segundo por la mente el retirar al embajador argentino en España, porque no hay ningún conflicto con España. En tal caso, cualquiera, vos lo definiste como algo que escala o que deja de escalar, en tal caso son cuestiones entre ambas personas que no tienen absolutamente nada que ver, repito, ni con nuestras relaciones diplomáticas, ni comerciales, ni en materias de inversión, ni de ninguna otra índole con España. Nuestras relaciones con España siguen siendo maravillosas y majestuosas como lo fueron siempre. Así que nuestra relación de hermandad no tiene nada que ver con esto que está ocurriendo y que entendemos que incluso fue magnificado. En realidad no se magnificó con los insultos originales del presidente Sánchez o de parte de su gabinete y se magnificó ahora, lo cual también nos sorprende, digo, porque la verdad es que fue un comentario incluso en la comparación con lo que dijo en su momento, con lo que dijeron los funcionarios de Pedro Sánchez, bastante menor. Así que no, de ninguna manera, ni se escala ni se desescala algo que no existe. Con respecto al plagio, no existe el plagio, entiendo la nota que te referís, porque de hecho me hicieron una consulta previo a que esa nota salga a la luz, y te digo lo mismo que les contesté a ellos fuera de micrófono. No hay ningún tipo de plagio y todo encuadra y está enmarcado dentro de la ley o del respeto de la ley de propiedad intelectual. Así que no hay absolutamente nada que se pueda objetar. De hecho, cuando se lo hizo con, entiendo, de Pandenomics en su momento, la verdad es que fue todo una gran farsa y ahora no es ni más ni menos que una repetición de aquellos eventos que vivimos en el pasado que nada tienen que ver ni con el plagio ni con ninguna ilegalidad del presidente. De todas maneras, por supuesto, quien así lo piense o quien así lo mantenga puede hacer la denuncia correspondiente o puede iniciar las acciones que correspondan.
Manuel, buen día. ¿Cómo andás? Hernán Mundo, de Radio Nacional. En el mismo evento en el que va a estar el presidente esta tarde, pasada las 18, en el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, habló hace un ratito el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dio una especie de ultimátum a la nación señalando que es momento de que el gobierno nacional cumpla con la coparticipación, con los fondos que corresponden a la ciudad de Buenos Aires, nos corresponden constitucionalmente, dijo Jorge Macri. Hay afinidad entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. ¿No temen que este tipo de declaraciones, este tipo de contrapuntos generen una... Bien. ¿Mató a nadie? No, parece que no. ¿Generen algún tipo de distancia o de agrietamiento en la relación entre la nación y la ciudad? Esa es una pregunta. Y la otra, el gobierno entiende que, o nos señalabas que hay un acuerdo con las universidades. ¿Qué va a pasar con los docentes? El jueves hay anunciado un paro por parte de CETERA con una serie de planteos en materia salarial, laboral, de financiamiento educativo. Para no llegar a este paro, ¿hay prevista alguna convocatoria? Gracias. ¿Se escucha? Había perdido el retorno. A ver, no, con respecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el tema de coparticipación, que fue otra de las herencias recibidas, ¿no? Otro de los temas sin resolver. No, tenemos un diálogo. Están pasando música en un celular. Tenemos un diálogo absolutamente fluido y en excelentísimos términos con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, ha tenido reuniones con el ministro Luis Caputo y efectivamente es un tema que está en camino a solucionarse como parte del diálogo entre el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, que tenemos una excelente relación, así que no hay nada, no, más allá de las declaraciones que no las escuché, digo, es un tema que las dos partes tienen por supuesto la absoluta voluntad de solucionarlo. No hay, la verdad es que no, me sorprende incluso lo que me estás diciendo. No lo escuché. ¿Alguna reunión, alguna novedad en ese sentido? No. Dentro del camino que venimos llevando de intentar avanzar en una solución, por supuesto, tamaño desorden que hemos heredado con respecto a ese tema, ¿no? Con respecto al paro docente, no hay, la verdad es el tercer paro docente que le hacen al gobierno y seguimos, digamos, sorprendidos por la actitud hostil de algunos, al menos algunos representantes de los docentes, de los gremios docentes, y efectivamente invitamos a que cada uno de ellos en sus propias jurisdicciones, que son responsables de la educación, hagan los reclamos que correspondan. Lamentamos, por supuesto, cada vez que un chico no lo dejan educarse, bueno, por supuesto que lo lamentamos mucho, pero bueno, si quieren hacer paro, la verdad es que no podemos hacer nada y no hay ninguna convocatoria prevista. Última pregunta. Buen día, vocero. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, gracias. Tengo dos preguntas. La primera en referencia a la entrevista de ayer del presidente Milei en TN. Se hicieron un par de declaraciones que quería preguntarle si me las puede aclarar. La primera es que dijo Milei que Pedro Sánchez apretó a un juez para proteger a su esposa de las acusaciones de corrupción. Quería preguntarle qué pruebas tiene el gobierno argentino de que el gobierno español efectivamente apretó a un juez y después a qué se refería Milei cuando acusó a Pedro Sánchez de ser totalitario. Y la segunda pregunta tiene que ver con el viaje previsto a España en el mes de junio, porque esta mañana el gobierno español ha dicho que va a analizarlo. Quiero saber si todavía se mantiene en pie, con normalidad, con la misma agenda prevista. Gracias. Con respecto a tu segunda pregunta, sí, efectivamente la agenda del presidente no se ha modificado. Y entiendo que más allá de cuestiones que en tal caso, si no hubiese existido estas diferencias entre el presidente Milei y el presidente español, igual se hubiesen modificado, bueno, si hay alguna modificación en la agenda la tendremos, pero nada va a tener que ver en tal caso con lo que pasó. Y con respecto a lo que pueda decir el presidente en general, no sobre... La verdad es que yo estuve en la entrevista, no recuerdo la frase que vos mencionás, pero así todo lo que dice el presidente Milei
De hecho, pensé que me ibas a preguntar por la relación de Pedro Sánchez con el kirchnerismo, pero no importa, porque en definitiva es todo parte de lo mismo. Todo lo que dice el presidente Milei, todo lo que expresa, todo lo que manifiesta y todo lo que cuenta y relata de episodios lamentables o de episodios que uno preferiría claramente que no ocurran, todo tiene una base sólida y todo tiene una fuente que lo avala. Y me parece que en temas que no infieren ni en la diplomacia, ni infieren en las relaciones entre países, como es nuestra posición y como creemos que es lo que debe ocurrir entre dos países maduros y dos países que entienden que una diferencia de ideas no puede desembocar en un problema diplomático, y esperemos que esto lo entienda también el gobierno español. Efectivamente, no tenemos por qué seguir ahondando en un tema que es de índole estrictamente que se enmarca dentro de la discusión de ideas que por supuesto se contraponen, pero de ideas al fin, y en el marco de un intercambio de frases y de aseveraciones que efectivamente no se deben entremezclar con temas que atañen a los pueblos y que atañen a la diplomacia. Así que, de todas maneras, entiendo que, más allá de que quedó respondida la pregunta, entiendo que el tema de España es un tema que podríamos dar vuelta a la página y dejar de dar vueltas, un tema que efectivamente puede durar toda la vida, porque probablemente las ideas de Pedro Sánchez jamás sean compatibles y jamás estén en línea con las ideas del presidente Milei, y me parece que eso está a la vista, ¿no? Por lo tanto, todas las aseveraciones que pueda hacer el presidente Milei, dejémosla en el plano del intercambio de ideas y del intercambio en tal caso, de cuestiones que nosotros, y vos también, y todos los que están acá también, tenemos que entender que es un tema que no interfiere en la diplomacia, que no interfiere en las relaciones comerciales y que jamás va a interferir en la relación entre los pueblos. De hecho, repito, jamás, hoy de hecho tuvimos reunión de gabinete, jamás se nos cruzó por la cabeza la delirante idea que puede ser la de retirar a un embajador de un país hermano como es España. Hasta luego, gracias.